Hola, hola, yo soy Guillermo Hugo Gómez y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video del canal Enciclopedia Sistémica. En este video vamos a hablar de hipnosis. No es el primer video en el que hablamos de hipnosis en el canal. Ya he realizado dos videos anteriormente, uno sobre qué es la hipnosis ericksoniana y otro sobre qué no es la hipnosis ericksoniana. Estos videos han tenido el objetivo de especificar, como su nombre lo dice, qué es la hipnosis ericksoniana y diferenciarla, sobre todo de aquellas prácticas que se dicen ericksonianas, pero que realmente no corresponden ni con la manera en la que actuaba Milton Erickson en la psicoterapia, ni con la manera en la que éste pensaba. Este video se va a centrar también en buscar un poquito más precisar qué es la hipnosis ericksoniana, pero a través de la comparación con aquello a lo que le podemos llamar hipnosis tradicional. En este video, cuando hablemos de hipnosis tanto tradicional como ericksoniana, es necesario que sepas de que en todo momento nos vamos a estar refiriendo a la hipnosis clínica, a la hipnosis que tiene que ver con el ámbito de la psicología clínica y con el ámbito de la psicoterapia también. Así que pues no estaremos hablando de la hipnosis que se basa en preceptos sobrenaturales, ni de la hipnosis de espectáculo, sino de lo que hacemos los psicoterapeutas en los consultorios cuando decimos que hacemos hipnosis. Así que pues ya aclarado esto, vamos a iniciar con el video. Bien, para poder continuar con lo que nos ocupa en este video, es importante en primer lugar dar una explicación muy breve acerca de qué es la hipnosis ericksoniana. Ya hay un video dedicado a ello, pero para que no tengas la necesidad de ir a verlo y luego volver a lo vamos a explicar aquí de una manera muy fácil y de una manera muy sencilla. La hipnosis ericksoniana, como su nombre lo indica, es la hipnosis al estilo o a la manera en la que fue pensada y practicada por Milton H. Erickson. Milton Erickson fue un psiquiatra muy famoso, posiblemente uno de los mejores psicoterapeutas del siglo XX, que además de ser famoso por la manera tan inusual en la que solía llevar a cabo los procesos terapéuticos con sus clientes, también se volvió muy famoso por su manera de hacer hipnosis. Y se volvió tan famoso que esta manera de hacer hipnosis se volvió una escuela y ahora recibe su nombre como lo podemos ver. La hipnosis ericksoniana tiene muchas características muy particulares que la hacen muy distinta a otras maneras de hacer hipnosis, y por eso en este sentido es que la diferenciamos de aquello a lo que vamos a llamar a partir de ahora hipnosis tradicional. Desde luego, la hipnosis, como la psicoterapia, no es una sola, ¿no? Hay diferentes maneras de enfocar el fenómeno hipnótico, hay diferentes maneras de ver lo que se supone que es la hipnosis o lo que se supone que debería de ser, y por esa razón no podemos hablar de la hipnosis como si fuera una sola, de la misma manera en la que no podemos hablar de la psicoterapia como si fuera una sola. Sin embargo, aquí vamos a hablar de la hipnosis ericksoniana y de la hipnosis tradicional, y en el término de hipnosis tradicional vamos a englobar todas aquellas maneras en las que se solía hacer hipnosis antes de la incursión de Milton Erickson en el campo de la psicoterapia. A pesar de que muchas de estas maneras de hacer hipnosis tienen sus sutilezas, tienen sus propias formas,
todas ellas suelen tener algunos puntos en común, que es lo que les diferencia de la hipnosis ericksoniana. Por eso, desde luego, este término de la hipnosis tradicional, entre comillas, puede resultar sobresimplificador necesariamente, pero es una manera de ponerla en términos didácticos, porque sobre todo lo que nos interesa aquí es resaltar las características específicas de la hipnosis de Milton Erickson. Dicho esto, pasemos a revisar cuáles son las diferencias entre esta llamada hipnosis tradicional, entre comillas, y la hipnosis ericksoniana. La primera de estas diferencias es el concepto que se tiene en cada una de ellas del trance hipnótico. Hoy en día, entre los practicantes de hipnosis clínica, se considera inadecuada la palabra trance porque hace referencia a una experiencia religiosa, a una experiencia epifánica, extracorpórea, que es del todo inadecuada para definir lo que sucede en un proceso hipnótico cuando hablamos de este tal como se le practica en la actualidad desde el punto de vista de la psicología clínica y de la psicoterapia. Sin embargo, aquí vamos a hacer uso nuevamente de la palabra trance por la costumbre, ¿no? De alguna manera es difícil llegar de un día para el otro a un campo y cambiar los términos de un momento para el otro, aunque desde luego que lo más adecuado sería llamarle estado hipnótico, en el sentido de que es eso, es un estado en particular. La hipnosis tradicional y la hipnosis ericksoniana tienen diferentes ideas acerca de este supuesto estado de trance o supuesto estado hipnótico. Por un lado, en la hipnosis tradicional se considera que el estado hipnótico de trance es un estado alterado de conciencia que está caracterizado normalmente por una mayor receptividad a las sugerencias o las sugestiones del hipnoterapeuta. ¿Sí? Desde luego, esta nuevamente resulta una definición relativamente simplista. Hay muchas teorías de la hipnosis, hay algunas que sostienen que es un estado alterado de conciencia, hay otras que sostienen que es un fenómeno social debido a algo relacionado con la influencia social, un proceso de obediencia debido a las expectativas que el cliente tiene sobre el terapeuta y sobre lo que éste va a lograr, en fin, ¿no? Pero sí hay en común en la hipnosis tradicional esta idea prácticamente generalizada de que hay una mayor receptividad hacia las sugerencias del hipnotista o del hipnoterapeuta. En este sentido está implícita, y lo vamos a ver también más adelante en las siguientes diferencias, esta idea de que la hipnosis es un proceso de obediencia, de que en la hipnosis el terapeuta va a decir lo que se va a hacer y el cliente de manera pasiva va a responder a estas sugestiones a través de un proceso prácticamente de mandato o de obediencia. En el caso de la hipnosis ericksoniana es distinto. Se puede decir que es un estado focalizado de la atención, ¿sí? Un estado de concentración de la atención, en el que la persona está más receptiva a sus propios recursos inconscientes. Y esta es la diferencia fundamental, que mientras que en la hipnosis tradicional se ve al cliente como un agente pasivo del proceso terapéutico,
En la terapia ericksoniana y en la hipnosis ericksoniana se le ve como un sujeto activo y más responsable de sus propios cambios. Entonces, mientras que en la hipnosis tradicional se considera que la persona está más receptiva al terapeuta de manera directa y por lo tanto se está más propenso, más proclive a hacer lo que el terapeuta propone, a pensar como el terapeuta propone que uno debe pensar. En la hipnosis ericksoniana el énfasis está en que la persona está más receptiva a sus propios recursos inconscientes. ¿Esto qué es? Pues encontrar sus propias soluciones basándose en su propia historia de éxitos, basándose en sus propias fortalezas, basándose en sus propias experiencias de éxito en el pasado, basado en lo que la persona ya sabe hacer. Es por esta razón que Jeffrey Zeig, uno de los discípulos más importantes de Milton Erickson, considera que mientras que en la hipnosis tradicional se habla de una inducción al estado hipnótico o al trance hipnótico, en la hipnosis ericksoniana deberíamos hablar más bien de una evocación, tanto del estado hipnótico como de los recursos inconscientes. Inducción en hipnosis tradicional porque el terapeuta que tiene un rol más activo induce al cliente, lo empuja y lo lleva al estado de trance y lo empuja a pensar y a hacer ciertas cosas. En el caso de la evocación es diferente. Nosotros evocamos el estado de trance porque la gente ya sabe estar en estado hipnótico. Se le ve al estado de trance como algo que ocurre naturalmente en la experiencia humana y de manera además cotidiana. Entonces nosotros, en lugar de inducir, evocamos esa experiencia de trance que ya está en la persona y solamente la sacamos. Y lo mismo hacemos con las soluciones, lo mismo hacemos con los recursos inconscientes. En la hipnosis ericksoniana se da un proceso de adentro hacia afuera, a diferencia de la hipnosis tradicional, en la que el proceso se da de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las sutilezas que nos ayudan a comprender esto. Por lo tanto, también va a haber una diferencia entre los métodos de inducción o evocación, por supuesto, al estado hipnótico. En el caso de la hipnosis tradicional, se suelen utilizar métodos ritualísticos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con métodos ritualísticos? Métodos ya estandarizados que se aplican a diferentes personas sin importar su problemática, sin importar la necesidad de una personalización del procedimiento de inducción, entre otras cosas. Además, en la hipnosis tradicional se suelen dar constantemente sugestiones de relajación y de concentración. Se le pide a la persona de manera directa que se relaje y que se concentre en la propia voz del terapeuta, etc. Y esto, desde luego, pues llevaría a la persona al estado hipnótico desde la perspectiva de la hipnosis tradicional. En el caso de la hipnosis ericksoniana, los métodos suelen ser más flexibles, suelen ser más personalizados, suelen estar más basados en la comunicación, pero también en la metáfora. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esta cuestión de dirección e indirección, pero aquí baste decir que el hipnoterapeuta ericksoniano va a cortar tanto su manera de llevar a la persona al estado hipnótico como la manera en la que utilice este estado hipnótico con fines terapéuticos a la medida del cliente.
a la medida de su problema en particular. El hipnoterapeuta ericksoniano, por lo tanto, no se basa en algún ritual preestablecido, no se basa en un guión, no se basa en nada de esto. En todo caso, se basará en principios que irá juntando, que irá uniendo, y que combinado con una detallada observación del cliente y de su proceso y de lo que está manifestando a través de su rostro, de su postura, de todo esto que se puede observar, pues es que se van flexibilizando estos métodos, ¿no? Además, en la hipnosis ericksoniana se considera fundamental el manejo adecuado, el dominio de la comunicación por parte del terapeuta. El terapeuta debe ser un excelente comunicador, ¿sí? De tal manera que tenga la capacidad de evocar emociones, de evocar ciertos estados, básicamente con el uso de las palabras y con el uso de todo aquello que acompaña las palabras, como los gestos, el tono de la voz, entre otras cosas. Además, la hipnosis ericksoniana tiene la primicia de haber creado, Milton Erickson, aquello a lo que le llamamos hipnosis conversacional. Es decir, que ya no es necesario el ritual y decir a una persona, te voy a hacer hipnosis, cierra los ojos, vas a sentir esto, sino que simplemente mediante la conversación, mediante contar una historia, etcétera, 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 la persona puede entrar en este estado hipnótico y estar más receptiva a sus propios recursos inconscientes. Entonces, en síntesis, mientras que en la hipnosis tradicional los métodos suelen ser ritualísticos y basados en la relajación y la concentración, en la hipnosis ericksoniana son personalizados y completamente flexibles, basados sobre todo en un muy buen manejo de la comunicación. Bien. Ok, pasamos ahora al tipo de sugestiones que se suelen utilizar tanto en la hipnosis, por un lado en la hipnosis tradicional y por otro lado en la hipnosis ericksoniana. Cuando hablamos de la palabra sugestión, es necesario hacer una desambiguación, porque al menos en el idioma español, más bien en el idioma inglés, que es de donde se suelen traducir todos los textos de hipnosis, se suele dar esta ambigüedad. La palabra suggestion se utiliza para referirse a lo que nosotros, como hispanoparlantes, nos referimos cuando decimos la palabra sugestión, pero también cuando decimos la palabra sugerencia. El idioma inglés no tiene una palabra para sugestión y para sugerencia que sea distinta, y por lo tanto se usa indistintamente la palabra suggestion. Bien. En español, que sí podemos diferenciarlo, podemos decir que la sugestión consiste en hacer y creer que algo que no es real es real. Una persona está sugestionada cuando experimenta y vive como real algo que no está en esta realidad externa o de primer orden, ¿sí? Y cuando hablamos de sugestión en hipnosis, deberíamos hablar más bien de sugerencia. Y básicamente nos referimos con ello a aquellos bloques verbales en la comunicación usualmente, que también hay sugestión no verbal, ¿no? Pero vamos a referirnos usualmente a los verbales, que sirven para llevar a la persona al estado hipnótico y para utilizar el estado hipnótico de una manera terapéutica. Entonces, cuando hablamos de sugestiones en plural, realmente nos referimos a
estos bloques lingüísticos, y cuando hablamos de sugestión en singular, nos estamos refiriendo a este estado de experimentar como si fuera real algo que no lo es. Bien, bueno, pues hablando de sugestiones, en la hipnosis tradicional, las sugestiones suelen ser directas y en ocasiones suelen llegar a ser hasta autoritarias, ¿sí? Cuando hablamos de sugestiones directas, nos referimos al uso constante, más o menos consistente, de un lenguaje imperativo, pero además de que a la persona se le sugiere directamente qué es aquello que debería experimentar. Por ejemplo, un hipnoterapeuta tradicional podría decirle a una persona: cierra los ojos y relájate. Si nos damos cuenta, las dos frases son imperativas y le pide a la persona de manera directa que haga lo que el terapeuta espera que haga. En el caso de la hipnosis ericksoniana, las sugestiones suelen ser indirectas y suelen ser más respetuosas de la autonomía del paciente. ¿Y a qué nos referimos con sugestiones indirectas? Pues bueno, esta indirección se da usualmente en dos sentidos. En primer lugar, que usualmente no utilizamos el lenguaje imperativo. A veces sí, pero no es lo más usual, no es la mayor parte del proceso hipnótico, sino que tendemos a utilizar más un lenguaje condicional, un lenguaje menos directivo. Por ejemplo, y cuando comiences a relajarte, podrás darte cuenta de la manera en la que tu respiración cambia. ¿Sí? Entonces y cuando comiences a relajarte, es una forma indirecta de pedirle a la persona que se relaje. Es una manera implicada. Te vas a relajar, yo no sé cuándo, pero cuando lo hagas vas a hacer esto. No es una orden directa. Pero además también suele darse, como ya les comentaba, la indirección, en el sentido de que no le pedimos a la persona relajarse directamente, sino que creamos las condiciones para que entonces la persona pueda relajarse. Y entonces en ese sentido preferiríamos decirle algo como: y todos podemos recordar las últimas vacaciones que tuvimos en las que las pasamos muy bien. Y podría venir a tu mente quizás esa imagen que más recuerdas de las últimas vacaciones buenas que tuviste. Tal vez estabas en la playa, tal vez estabas en el hotel, tal vez estabas con tu familia. Yo no sé qué imagen te venga a la mente, pero puedes habitar esa imagen, puedes volver a sentir lo que sentiste en ese momento. La libertad de preocupaciones externas, aunque sean momentáneas. Y le sigues, ¿no? Y esto queda como resultado, pues a menudo que el cliente se relaja. Entonces, esa es la otra capa de la indirección, ¿vale? Y así con diferentes cosas que queremos lograr. Si queremos que la persona se indigne o se enoje con algo, no le vamos a decir enójate. Le vamos a recordar a lo mejor un suceso en el que se haya enojado. Si queremos que la persona esté alegre o se motive, no le vamos a decir échale ganas, estate alegre, motívate. No. Probablemente dirijamos su atención a ese futuro libre del problema en el que quiere estar y le hacemos sentir que ella está en ese futuro, y eso le va a ayudar a indirectamente sentirse motivada.
Entonces, en ese sentido, utilizamos sugestiones indirectas. Desde luego que las sugestiones indirectas son de muchos tipos, hay muchas formas lingüísticas, la implicación, el set sí, las preguntas de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El uso del lenguaje condicional, en fin, pero la esencia es esto. No se usa un lenguaje autoritario ni se pide a la persona de manera directa que llegue a un determinado estado, sino que se le lleva de manera indirecta como quien pastorea de alguna manera a las ovejas, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto, que es el objetivo del tratamiento. Aquí, desde luego, hay discrepancias, sobre todo en los últimos tiempos en los que se ha utilizado la hipnosis en combinación con diferentes modelos de psicoterapia y por lo tanto se ha separado cada vez la hipnosis de la idea de constituir un tratamiento en sí mismo para pasar a ser cada vez más una herramienta de un tratamiento más amplio que usualmente está dado bajo un enfoque en particular. Sin embargo, pues bueno, hay diferencias fundamentales entre la manera en la que la hipnosis ericksoniana, que además suele ser congruente con la terapia de Milton Erickson, pues se realiza con respecto a la manera en la que se realiza la hipnosis en otros modelos de terapia. Esto significaría que el objetivo del tratamiento va a depender del modelo de tratamiento que el terapeuta esté utilizando en un momento determinado. Por ejemplo, en la hipnosis aplicada en procesos de tratamiento cognitivo-conductuales, pues la idea es inducir a un cambio en la conducta o en los pensamientos del cliente o incluso en las emociones, ¿no? Que le permitan facilitar el surgimiento de nuevos pensamientos, etcétera, ¿no? Posiblemente el hipnoanalista, o más bien el hipnopsicoanalista, el que utiliza la hipnosis como sustitución de la libre asociación, pues probablemente lo que buscará será descubrir en el inconsciente y en el pasado las causas de los problemas del cliente en el presente. Básicamente generar el insight en este sentido de la palabra, ¿no? Y en el caso de la hipnosis ericksoniana, la idea es que el cliente encuentre sus propias soluciones. Y esto la hace diferente a la manera en la que se le utiliza en otras formas de terapia. En hipnosis ericksoniana queremos que el cliente conecte con sus recursos. Queremos que el cliente recuerde de alguna manera o entre en contacto con su valor, que entre en contacto con las experiencias exitosas que ha tenido, que entre en contacto con su propia curiosidad, que entre en contacto con sus propias sensaciones positivas, con sus propias motivaciones, etcétera, para que a partir de esto y con un pequeño empujoncito por parte del terapeuta, al cliente se le evoquen, se le vengan a la mente, casi como si fuera una epifanía, las soluciones a su problema. Esa es otra de las maneras en las que la terapia ericksoniana es indirecta, porque de alguna manera el terapeuta sí, por supuesto, le da cierta dirección al tratamiento, sin embargo, esta dirección es la mínima para llevar al cliente hacia la zona de sus recursos y que el cliente pues de alguna manera conecte los puntos, ¿no? Y encuentre sus propias soluciones. Pero básicamente esto la hace muy diferente a lo que se suele hacer en la hipnosis utilizada en otras modalidades, ¿no? Tenemos también que pasar
tenemos que también revisar cuál es el rol del terapeuta en el ámbito de la hipnosis tradicional y en el ámbito de la hipnosis ericksoniana. En el ámbito de la hipnosis tradicional, el terapeuta suele ser el líder del proceso, suele ser el que dirige al paciente hacia el cambio. La relación que se suele establecer a través de un proceso de hipnosis, como tradicionalmente se le concibe, suele ser una relación complementaria. Una relación complementaria en la que el cliente adopta la postura one down y el terapeuta adopta una postura one up. Y a partir de ello se establece este proceso en la que el cliente va siguiendo las indicaciones del terapeuta, y a veces algunos terapeutas llevan a cabo este proceso desde la perspectiva de la obediencia, del mandato y de la obediencia. En el caso de la hipnosis ericksoniana, por supuesto, como se trata de un procedimiento personalizado, hay personas para las cuales es más práctico que el terapeuta sea el líder del proceso, que el terapeuta tenga la autoridad y lleve las riendas de la terapia de una manera más directa y decida de manera directa qué es lo que va a suceder en el ámbito de la terapia. Sin embargo, Erickson también logró hacer ver cómo esta postura no es indispensable para la psicoterapia, para la hipnosis, y que en muchas ocasiones el terapeuta puede adoptar más bien el papel de un facilitador que acompañe al paciente en su proceso de cambio, ¿sí? Dentro de una perspectiva, podríamos decir que seguiría siendo complementaria, pero la brecha de autoridad entre ambos pudiera llegar a ser menor, a veces poniéndose en una postura horizontal, simétrica con los clientes, y a veces incluso poniéndose en una posición complementaria, pero en la que el terapeuta adopte el papel inferior. Entonces, el rol del terapeuta en la hipnosis ericksoniana tiene que ser flexible, tiene que ser adaptado al cliente, pero las técnicas que se pueden utilizar cuando la relación que el terapeuta establece con el cliente es horizontal o es complementaria, tomando el terapeuta una posición abajo que el cliente, pues son las técnicas propias creadas, las técnicas propias de la hipnosis ericksoniana, las creadas por Milton Erickson. Es difícil pensar cómo desde las técnicas de la hipnosis tradicional un terapeuta pudiera establecer una relación horizontal o una relación inferior con respecto a su cliente, ¿no? Entonces, aquí dice que es un facilitador del proceso, pero más bien lo que debería hacer es que debe haber flexibilidad en su rol y debe adoptar el que considere que más le puede ayudar al cliente de acuerdo a sus estilos de comunicación, a lo que el terapeuta vaya observando, a sus patrones de comunicación, de comportamiento, de relación, entre otras cosas. Bien. Y esto nos lleva también a diferenciar cuál es la participación del cliente dentro del proceso hipnoterapéutico. Y como es de esperar, la participación del cliente en el proceso de la hipnosis tradicional suele ser una participación más pasiva, una participación más guiada por el hipnoterapeuta, mientras que en la hipnosis ericksoniana es más activa. El terapeuta busca provocar, evocar,
¿sí? Provocar que los recursos del cliente salgan, se manifiesten y puedan ser utilizados, puedan ser estructurados, gestionados de tal manera que el cliente encuentre sus propias soluciones y pueda llegar a hacer sus propios cambios, ¿no? Insisto, todo esto no significa que la actitud del terapeuta sea en todos los casos pasiva. De hecho, Jay Haley, si no me equivoco, si me estoy equivocando me corrigen por ahí, en este libro de terapia no convencional, en el que habla de las técnicas hipnóticas de Milton Erickson y de la manera en la que hacía psicoterapia, en la parte de la introducción dice que una de las características de la terapia de Erickson es que él era tanto directivo como indirecto en el tratamiento. Y con directivo, pues bueno, esto desde luego es importante para Haley. Haley es el creador de la terapia estratégica y entre las definiciones que da, menciona que la terapia estratégica es aquella en la que el terapeuta define qué es lo que tiene que pasar en el tratamiento y lo provoca, ¿no? En ese sentido, bueno, y además Haley habla de que es importante que el terapeuta sea directivo, ¿no? Sin embargo, Erickson era directivo, pero no en el sentido de qué es lo que tienes que sentir o qué es lo que tienes que hacer específicamente, no. En el sentido más bien de que Erickson sabía qué es lo que quería generar en la terapia y trataba de provocar eso que quería generar. En ese sentido, Erickson llevaba las riendas del tratamiento. A Gregory Bateson, por ejemplo, le parecía que era demasiado manipulador, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo hay una indirección en el sentido de que el terapeuta no trata de imponer ni sus puntos de vista ni lo que se supone que el cliente debería hacer, sino que hace todo lo necesario para que del propio cliente surjan solas las ideas de aquello que debe hacer, ¿no? Descubrir estas soluciones. Entonces, no es que el terapeuta sea pasivo, sea indirecto, sino que es las dos al mismo tiempo y va adaptando su comunicación y su enfoque a lo que el cliente vaya necesitando en cada momento. Bien, como conclusiones, pues podemos ver que hay muchas diferencias entre una manera de hacer hipnosis y otra manera de hacer hipnosis. Se da mucho énfasis a la personalización del tratamiento en la hipnosis ericksoniana, a la flexibilidad del terapeuta y a buscar que sea el cliente quien encuentre sus propios recursos. Esto, desde luego, también se basa en una distinción, en una diferencia muy importante entre el inconsciente freudiano y el inconsciente ericksoniano. Lo vamos a ampliar seguramente en un video. Desde luego que en la hipnosis ericksoniana, pues bueno, Erickson tenía una concepción acerca de la mente inconsciente y él la veía como el reservorio de recursos del cliente en contraposición al inconsciente desde la perspectiva de Freud, que es el basurero de la vida mental, ¿no? De la vida íntima, mental, psíquica de un individuo. Desde luego, estas dos posturas distintas hace que la práctica de la hipnosis sea diferente entre un enfoque y otro enfoque. Sin embargo, también es importante destacar que en la actualidad, sobre todo quienes utilizan la hipnosis desde una perspectiva cognitivo-conductual, consideran que la conciencia o el inconsciente, sobre todo el inconsciente, ¿no? O esta división entre consciente e inconsciente es una ficción explicativa quizás,
que es innecesaria para llevar a cabo la hipnosis, sobre todo si se trata de una manipulación de los procesos cognitivos básicos y la utilización de estos con un objetivo terapéutico, ¿no? Pues bueno, me puedo seguir extendiendo hablando mucho de este tema, tendremos oportunidad de hacerlo en otros videos, de manera que, pues bueno, aquí concluimos con este. Yo espero que les haya gustado mucho. Si quieres aprender hipnosis, aquí abajo te voy a dejar el link de un curso que puedes tomar y que puedes iniciar ya mismo si así lo consideras. Un curso introductorio de hipnosis ericksoniana, que es un curso grabado en video a través de una plataforma digital a la que puedes acceder las veces que tú quieras. Te voy a dejar el link aquí abajo en el caso de que tengas interés en hacerlo. Y bueno, pues por mi parte eso es todo para el video de hoy. Si te gustó, comenta lo que te pareció aquí abajo en la caja de comentarios. Si tienes preguntas, también déjalas aquí abajo. Yo haré todo lo posible por responder. Te deseo una excelente jornada y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.